Y el tema de esta noche, como lo pueden ver aquí en la pantalla, es el nombre de Dios. Durante las últimas clases, como ustedes han presenciado, hemos estado estudiando sobre quién es Dios, un poco sobre cómo es Dios. Y una de las partes importantes cuando estamos eh, aprendiendo a conocer a Dios es saber qué nos dice la Biblia sobre el nombre de Dios. Y eso es justamente lo que nos vamos a interesar durante la noche de hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre cuál es el nombre de Dios? ¿Y qué nos revela eso a nosotros como cristianos? ¿Ok? Muy bien. Voy a empezar poniendo mm, un caso que es bastante cotidiano, bastante de la vida real. Permítanme un momento. Ok, perfecto. En nuestra cultura moderna, un caso muy particular es que las personas le ponen nombre a sus hijos por el hecho de que ese nombre suena bonito, por el hecho de que tal vez combina con el apellido, tal vez porque se trata del nombre de alguien famoso, esa es otra razón. Hay muchos nombres que son de moda, por ejemplo, James, y los ponen justamente porque se trata de personas famosas. Otros motivos por los cuales ponen nombres a sus hijos es porque ese nombre suena muy elegante, o incluso les ponen nombres de otros países, nombres ingleses, para que suene como más sofisticado, ¿sí? Seguramente ustedes han visto niños hoy en día que tienen nombres bastante extraños que uno nunca había escuchado. Ya hoy en día les ponen nombres ingleses como Harry, que Howard, Frank, pero lo que uno ve es que el apellido sigue siendo el mismo colombiano, el mismo apellido Asprilla, el mismo apellido Martínez, bueno, típicos apellidos colombianos. Eso es bastante típico. Pero a diferencia de la cultura moderna, en la Biblia, el nombre de una persona era designado dependiendo del carácter o de lo que simbolizaba ese nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de una persona reflejaba algo sobre quién o cómo es esa persona. Por eso en el judaísmo los nombres eran asignados con bastante cuidado y eran asignados de acuerdo a lo que simbolizaba ese nombre, es decir, qué significado tiene ese nombre, o a veces en el momento histórico en el cual el niño nace, por ejemplo, ¿sí? Habían varios factores que se involucraban al momento de elegir un nombre. Entonces, no era una decisión aleatoria, como hoy en día sucede, ni porque el nombre fuese muy popular o sonase muy bonito, sino que el nombre era escogido con cuidado y con un propósito específico. Para un judío, el nombre de una persona decía mucho sobre quién es esa persona. ¿Ok? Nosotros hoy en día, por ejemplo, no nos atreveríamos a juzgar a alguien por su nombre. Para nosotros tal vez el nombre que tiene una persona no nos dice mucho sobre quién o cómo es esa persona, pero para un judío era diferente. Para un judío sí era importante, para un judío sí tenía un significado especial. Y eso es el patrón que encontramos a lo largo de la escritura. Voy a mostrarle algunos ejemplos. En Génesis capítulo 5, versículo 29, aquí les voy a mostrar en la pantalla. Génesis capítulo 5, en el versículo 29, noten este caso. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Ustedes ya seguramente conocen al gran personaje histórico Noé. Noten que el nombre que sus papás le otorgan, Noé, tiene un significado. Si ustedes los ven aquí en la nota, al pie del margen, Noé en el hebreo significa consuelo o descanso. Entonces,
Cuando ellos le ponen el nombre Noé, dicen, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos. No es un nombre que le ponen aleatoriamente ni porque les pareció bonito Noé, sino porque el significado que tenía ese nombre para ese momento y para esa familia. Notemos otros casos particulares en Génesis capítulo 30. Un momento. En Génesis capítulo 30 ustedes van a notar varios casos, que estos son los hijos que tiene Jacob. Vean, por ejemplo, en el versículo 11. Y Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Gad significa fortuna. Si notan, ella se sintió afortunada por tener a ese hijo y le puso el nombre Gad, que en el hebreo significa fortuna. Y así lo mismo en este capítulo ustedes van a encontrar muchos casos. Vean, por ejemplo, aquí también lean el versículo 13, dice, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre a Aser. Aser en el hebreo significa dichoso. ¿Ok? Y así lo mismo con todos los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Cada uno tiene un significado especial. Versículo 18. Y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido y le puso por nombre Isaacar. En el hebreo, noten acá, Isaacar significa recompensa. En todo ese capítulo 30 de Génesis ustedes van a encontrar estos casos que son bastante peculiares. Los nombres son otorgados por un propósito y un significado especial. ¿Sí? Pregúntense, por ejemplo, ustedes, ¿conocen el significado de su nombre? ¿Saben qué significa su nombre? Tal vez algunos sí, tal vez otros no. Eso refleja que en nuestra cultura el nombre no juega un papel tan importante como lo era en la cultura hebrea. El nombre era tan importante que de hecho Dios a lo largo de la escritura cambia el nombre a ciertos personajes. Recuerden ustedes a Abraham. Abraham, su nombre es cambiado a Abraham. Igualmente su esposa Sarai, el nombre es cambiado a Sara. Jacob, su nombre es cambiado a Israel. En un momento en el libro de Ruth nos cuenta que Noemí se cambia el nombre a sí misma para que reflejara más su condición de amargura y dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Daniel, cuando va a Babilonia, el nombre le es cambiado por Belsasar. Simón, el apóstol, Jesús le cambia el nombre, ya no te llamará Simón, sino Pedro. Su nombre es cambiado. De igual manera, el gran apóstol Pablo, su nombre era Saulo y su nombre es cambiado a Pablo. ¿Ok? Entonces, eran tan importantes que en algunos momentos Dios cambia el nombre de algunos personajes. Entonces, así como los nombres en la Biblia describían cosas de las personas, de igual manera los nombres de Dios en la Biblia son varias descripciones de su carácter, de cómo es Dios y de quién es Dios. Tanto para Dios como para el pueblo de Israel, el nombre de Dios era especialmente importante. No era algo de bajo interés. Era algo importante por el hecho de que revelaban aspectos de quién era o de quién es Dios en sí mismo. ¿Ok? Entonces, el nombre de Dios representaba tanto que el modo de tratar el nombre de Dios era igual a la forma en que se trataba a Dios mismo. Lo que usted dijese del nombre de Dios era igual que decir algo respecto de Dios mismo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno lee los nombres en la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Hay otro aspecto importante que ustedes van a notar a lo largo de la escritura, y es que el nombre de Dios es digno de adoración, respeto y gran reverencia. Eso es un patrón que ustedes van a encontrar también
en las Escrituras. Desde los inicios, eh, el nombre de Dios era considerado muy sagrado por el hecho de que el nombre de Dios representaba a Dios mismo. Desde Génesis capítulo 4, versículo 26 se nos dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En Génesis 12:8 se nos dice que Abraham construyó un altar a Jehová e invocó su nombre. En el Salmo 20 se nos insta a alabar el nombre de Jehová. El Salmo capítulo 8 en el versículo 1 inicia diciendo, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y en Proverbios 18:10, un versículo bastante conocido, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Noten en estos pasajes que el nombre de Dios es frecuentemente asociado con la adoración y la alabanza. Esa es la razón por la que el nombre de Dios debía ser santificado. Uno de los 10 mandamientos decía claramente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios debía ser santificado y por tanto, cuando alguien pronunciaba el nombre de Dios, debía hacerlo con reverencia y con gran respeto. Tomar el nombre de Dios en vano o maldecir el nombre de Dios significaba maldecir a Dios mismo. Así de grave era el asunto. Veámoslo un ejemplo en Levítico capítulo 24. Se los voy a mostrar acá. En el versículo 11 nos cuenta un relato. Y el hijo de la israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Lo pusieron en la cárcel, dice el versículo 12, y la sentencia final fue que, versículo 14, que fuera sacado del campamento y que toda la congregación debía apedrearlo. ¿Por qué? Porque este hombre, un hijo de una israelita, blasfemó el nombre. Blasfemar el nombre implicaba maldecir a Dios mismo. ¿Ok? Y noten esa referencia tan singular, eh, tan especial, y es que el nombre se menciona en singular y no en plural. Eso es bastante particular en estos pasajes. Entonces, el nombre de Dios no era algo superficial, no era algo impersonal o poco importante. No es como lo son los nombres en la actualidad. Si ustedes leen tal vez un artículo, digamos que yo leo un artículo en un periódico que dice, Víctor es muy torpe, tal vez no me molestaría, no me sentiría aludido, ¿cierto? Porque para mí o para muchos de nosotros el nombre, bueno, hay muchas personas que se llaman así. Tal vez el nombre no es algo como que me haga sentir ofendido directamente a mí, pero es más fácil asociarlo en nuestra cultura, especialmente colombiana, la honorabilidad que tenía el nombre de Dios con el honor que nosotros le concedemos más bien a los apellidos. Cuando alguien dice algo específicamente sobre, digamos, la familia Zárate Marín, las cosas cambian, ¿cierto? Ya sentimos que están tocando nuestra dignidad, que están tocando nuestra identidad. Para nosotros el apellido tiene un, un mayor significado que el nombre. ¿Ok? De esa forma, el nombre de Dios representaba a Dios mismo, era una referencia al Señor mismo. Y por tanto, mencionar el nombre de Dios era algo que debía hacerse con respecto, respeto, reverencia y santidad. No debía tomarse a la ligera, no debía pronunciarse a la ligera o de una forma que deshonrase la reputación de Dios. Las personas no deberían tomar el nombre de Dios en vano, como dice en los 10 mandamientos, no debían usarlo para algún propósito que deshonrara a Dios. Si ustedes notan en Colombia, por ejemplo, la injuria es demandable. La injuria ocurre cuando una persona emite comentarios deshonrosos
de otra persona, diciendo que ella realiza actividades que afectan su buen nombre y que esas cosas que se le atribuyen son falsas. Por ejemplo, si usted dice que esa persona, cierta persona es ladrona o que consume drogas y eso es falso, eso es injuria. En el Código Penal, en el artículo 220, se nos dice que el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, es decir, injuria, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. ¿Sí lo escucha? Por el hecho de usted injuriar a alguien, es decir, manchar la buena reputación y el buen nombre de alguien, usted lo pueden demandar y usted puede perfectamente ir a la cárcel, ¿sí? Eso está en nuestra Constitución. ¿Cuánto más, imagínense, cuánto más grave es deshonrar el santo nombre de Dios? ¿Cuánto más grave? Si el nombre de un ser humano, deshonrarlo conlleva la pena de la cárcel, ¿cuánto más deshonrar el santo nombre de Dios? ¿Ok? Entonces ustedes ven que se trata de algo importante. Es algo que le daba el honor a Dios. Muy bien. Vamos a ver algunas descripciones en primer lugar. Descripciones que se dan de Dios en la Biblia. Esto es muy importante para introducir algo del tema del nombre de Dios, que es lo que estamos viendo en esta noche. Porque en la Biblia ustedes van a encontrar muchas formas en las que se describe y se asocia a Dios. Y aquí hay una pregunta bastante interesante que debemos hacernos. En la Biblia se habla de un nombre de Dios singular o se habla de nombres de Dios en plural. Esta es una pregunta muy buena, ¿cierto? Porque como hemos visto en algunos de los pasajes que les he leído, generalmente se habla de el nombre de Dios en singular, como si fuera un único nombre. ¿Ok? Pero cuando ustedes leen la Biblia, se van a encontrar que hay muchos nombres individuales de Dios y cada uno de ellos refleja algún aspecto que es verdadero del carácter de Dios. Aunque ahorita vamos a ver que hay un nombre que resalta, que sobresale sobre todos los demás, en la Biblia realmente encontramos varios nombres que nos describen cosas sobre Dios. Muchos de esos nombres son tomados de la experiencia o de las emociones humanas y se utilizan para describir el carácter de Dios, cómo es Dios. Otros nombres también son utilizados de la creación natural para también resaltar algún aspecto que es cierto de Dios. Entonces, quiero que noten a medida que veamos esas asociaciones, esas referencias a Dios en la Biblia, que todas ellas nos dicen algo sobre el carácter de Dios, sobre la personalidad de Dios. Nos cuentan algo que es cierto acerca de Dios. Entonces, voy a mostrarles en la pantalla algunas de estas descripciones bíblicas sobre Dios. Aquí van a encontrar, en primer lugar, descripciones tomadas de la creación. Noten, a Dios se le compara con un león, un águila, un cordero, una gallina, el sol, el lucero de la mañana, la luz, una antorcha, un fuego, una fuente. Esos son algunos ejemplos tomados de la creación en los que se le asocia a Dios con algo de la creación. Aquí están los pasajes respectivos que no los podemos revisar todos, simplemente quiero mencionarlos. Otros, a Dios generalmente se le compara o se le asocia con una roca, un escondedero, una torre. Ese pasaje lo leímos al principio. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Una polilla, una sombra, un escudo, un templo y otras cosas así por el estilo. Descripciones de Dios que son tomadas de la creación. Otras descripciones de Dios son tomadas de la experiencia humana. Noten que en la Biblia se habla de Dios como un novio, como un esposo.
como un padre, como un juez, como un rey, como un guerrero, como un arquitecto, como un constructor, como un pastor, el famoso Salmo 23, como un médico, etcétera, tomados de la experiencia humana. ¿Ok? Hay otras descripciones de Dios que se hacen en términos de acciones humanas. Por ejemplo, tales como conocer. Se dice que Dios conoce, que Dios recuerda, Dios ve, Dios oye, Dios huele, Dios gusta, Dios se sienta, Dios se levanta, Dios anda, camina, Dios limpia lágrimas, etcétera. Esas son descripciones que se hacen de Dios comparadas con acciones humanas que nosotros conocemos bastante, ¿cierto? Otras que se realizan respecto a emociones humanas. Por ejemplo, se habla de que Dios tiene gozo, de aflicción, se habla del enojo de Dios, del amor de Dios, del odio y de la ira de Dios, etcétera. ¿Ok? Y además hay descripciones de Dios en términos del cuerpo humano también. La Biblia puede hablar de la cara o el semblante de Dios, habla de los ojos de Dios, los párpados de Dios, sus orejas, su nariz, su boca, sus labios, su lengua, su cuello, sus brazos, su mano, su dedo, este, su corazón, su pie, etcétera. Descripciones de Dios que se hacen en términos de el cuerpo humano. Entonces, noten todos estos ejemplos que les acabo de mencionar, cómo a Dios se le describe en la Biblia de diferentes formas. El punto de haberle mostrado todos estos pasajes es, primero, que en uno o en otro sentido, toda la creación nos revela algo de Dios y que incluso el ser humano mismo revela a Dios de alguna forma. Y en segundo lugar, lo que quiero que, el punto que quiero resaltar es que todo lo que sabemos de Dios a partir de la Biblia nos viene a nosotros en términos que podemos entender, cosas que nosotros conocemos, nosotros también sentimos, nosotros también vemos, nosotros conocemos un león, nosotros conocemos, bueno, en fin, todas las descripciones que ustedes vieron y que les mostré. Todas esas son familiares para ustedes porque son parte de nuestra experiencia humana. Dios se ha revelado a nosotros de una manera que nosotros lo podamos entender, no de una forma abstracta, sino de una forma que sea fácil para nosotros comprender. Esto explicaría, por supuesto, tal vez ustedes se preguntan, bueno, pero se dice que Dios tiene ojos, que Dios tiene oídos, que Dios ve o escucha, que Dios gusta. ¿Significa eso que Dios tiene un cuerpo humano? Esa es una gran pregunta, ¿cierto? Porque cuando uno ve esas descripciones, empieza a pensar, bueno, Dios es como nosotros, parece, porque tiene esas emociones humanas, tiene ira, tiene enojo, puede ver, puede escuchar. ¿Tiene Dios un cuerpo humano? Bueno, ese es uno de los temas que vamos a tratar justamente cuando, cuando hablemos del atributo de Dios de la espiritualidad. Nos vamos a dar cuenta, por ahora solo les adelanto, de que esas son descripciones mm, humanas sobre Dios. Pero realmente Dios en sí mismo no tiene un cuerpo humano que le contenga como el de nosotros. Son descripciones que Dios usa para que nosotros podamos entenderlas. ¿Ok? Muy bien. Ahora entonces vamos a mencionar específicamente cuáles son esos nombres de Dios que nosotros podemos encontrar en las escrituras. ¿Cuáles son los nombres que Dios ha dado a conocer a nosotros para que nosotros nos relacionemos con Él? Y aquí viene un punto interesante y que para ustedes tal vez va a sonar paradójico, y es el siguiente. Dios tiene muchos nombres, pero realmente no podemos nombrar a Dios. Dios tiene muchos nombres, pero realmente, al fin y al cabo, no podemos nombrar a Dios. Hay que entender, y lo vuelvo a mencionar,
que esos nombres de Dios son revelaciones que Él ha dado para nosotros, para hacer que su revelación sea entendible a nosotros. Cuando Dios habla a nosotros con las experiencias humanas, como por ejemplo una gallina, casi como una gallina que eh, pone bajo sus alas a sus polluelos y los junta, esa descripción de Dios es una forma entendible. El propósito de Dios no es que pensemos que Dios es una gallina, ¿cierto? El propósito es que podamos, a través de esa comparación, comprender cómo es Dios, cómo es el cuidado y cómo es el amor de Dios. Si Dios se revelara a nosotros tal como Él es exactamente, no podríamos entenderlo y aparte de ello, moriríamos instantáneamente. Recuerden todas las descripciones bíblicas, a Dios nadie lo ha visto y la Biblia también, en el Antiguo Testamento, en la perspectiva judía era que si alguien veía a Dios, inmediatamente moría. ¿Sí? Si Dios se revelara a nosotros tal como Él es, sería imposible verlo, porque no lo entenderíamos y porque la vida no nos alcanzaría para hacerlo. Lo que Dios hace es que se revela de forma sencilla, nos muestra cómo es Él de una forma simple que nosotros la podamos entender. ¿Ok? Aunque Él mismo no pueda ser nombrado ni descrito completamente, Él nos dice cómo hablar de Él, cómo pensar de Él, a pesar de nuestras limitaciones. Coloquialmente, diciéndolo, es como si Dios nos se revelase a nosotros en plastilina, en lo sencillo, en lo básico, para que nosotros podamos entender y comprender algo sobre Él. ¿Ok? Muy bien. La razón de ello, como les había mencionado, entre esos motivos está de que un nombre finito, es decir, unas cuantas letras, no podrían describir a un Dios que es infinito. Vuelvo y lo repito, un nombre finito no podría contener ni describir a un Dios que es infinito. Por eso, Dios tiene muchos nombres y sin embargo, Dios no tiene un nombre. ¿Ok? Vuelvo y repito esta frase que es bastante importante. Dios tiene muchos nombres y sin embargo, Dios no tiene nombre. ¿Ok? Eso significa que conocemos muchas descripciones bíblicas que son verdaderas, que son ciertas sobre Dios, pero no podemos describir o entender completamente su carácter. No existe un nombre específico que pueda contener o decir todo sobre Dios, quien es infinito, quien es grande y quien es perfecto. Sin embargo, Dios sí se ha revelado con ciertos nombres especiales a lo largo de la Biblia. Y eso es justamente lo que vamos a ver en esta parte. ¿Ok? Ahora sí vamos a mencionar nombres específicos por medio de los cuales Dios se ha revelado, por qué son importantes y qué nos dicen sobre Dios. El primero, vamos a empezar con el más importante, este que ustedes están viendo aquí en la pantalla. Esto se llama el tetragramatón. ¿Ok? Noten que cuando uno lo translitera, solamente son consonantes, no hay vocales. Si ustedes leen esto, si yo les dijera, léanme esto, por favor, pues ustedes quedaríamos completamente perplejos. Pero ¿cómo si no hay vocales? Aquí está en el hebreo el nombre con el cual Dios se revela, que son cuatro eh, consonantes. Aquí está transliterado y aquí está la forma en que generalmente se conoce. Yahweh o Yahvé o, como la Reina Valera lo ha popularizado, Jehová. ¿Ok? Jehová. Ese es el primer y más importante nombre que uno puede encontrar en las escrituras.
Es el nombre más común que encontramos en el Antiguo Testamento. Reina Valera lo traduce y nosotros lo conocemos como Jehová. Aparece más de 6.800 veces durante todo el Antiguo Testamento. Y como les dije, se llama el tetragramatón, ¿sí? Porque contiene cuatro consonantes. Son cuatro consonantes hebreas que transliteradas al español sería como lo que les mostré, una Y, una H, una W y una H. Cuatro consonantes. ¿Okay? El problema con este nombre de Dios es que en el texto hebreo antiguo solamente existían consonantes y algunas vocales consonánticas. No habían un sistema vocálico como el que se desarrolló alrededor de 600 años después de Cristo y que es el que nosotros utilizamos cuando leemos, por ejemplo, la Biblia en hebreo. Cuando alguien, cuando un judío leía en la Biblia el nombre de Dios, lo que ocurría es que no leían el nombre, sino que lo sustituían por otro. Uno bastante particular y que seguramente ustedes han escuchado, Adonai. Cada vez que en la Biblia hebrea aparecían esas cuatro consonantes que les acabo de mostrar, ellos no pronunciaban el nombre de Dios para evitar profanarlo. Era tan sagrado y tan santo que ellos evitaban pronunciarlo en la mayor medida posible. Entonces, cuando aparecía el nombre de Dios, ellos decían más bien Adonai y no pronunciaban ese nombre. Tiempo después, dada esa práctica, se perdió la pronunciación original de este nombre de Dios. Por eso, hoy en día hay varias posibles traducciones. Jehová, otras versiones como la Biblia de las Américas simplemente dice Señor, no lo traduce de alguna forma ni lo translitera. Otras, como por ejemplo la mayoría de las Biblias católicas, dice Yahvé, y otros dicen que muy seguramente la más acertada era Yahweh, Yahweh. Esa fue posiblemente la forma más acertada de pronunciar este nombre de Dios. ¿Ok? Eso es un poco de la historia. ¿Cómo se revela este nombre? Eso lo vamos a ver en Éxodo en el capítulo 3. En el episodio famoso de la zarza ardiente, Dios se revela a Moisés y le da el nombre, le da su nombre y lo llama el nombre de Dios para siempre. Ok, muy bien. En Éxodo capítulo 3. Versículo 13. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Ok? Esta es el primer lugar en la Biblia en que se nos revela cómo Dios da a conocer su nombre. ¿Ok? Yo soy el que soy. Bueno, eso suena bastante extraño para nosotros. Es especialmente interesante porque en el hebreo mm, no es posible decir con seguridad si el verbo se trata de presente o de futuro. Por eso puede ser traducido como yo seré el que seré o yo soy el que seré, ¿ok? O yo soy el que soy, como generalmente se traduce. ¿Ok? El significado, bueno, es bastante profundo lo que Dios está revelando acá, pero simplemente podríamos decir que Dios está diciendo que Él existe y que ese nombre revela que Dios, la existencia de Dios está determinada por Dios mismo. Él simplemente es. Él es. Intenten captar la profundidad de eso. Dios es, simplemente. Dios es. Él es el que es.
La existencia de Dios está fundamentada en Dios mismo. Algunos han interpretado que esta frase de yo soy el que soy posiblemente sea una evasiva que Dios está utilizando cuando le preguntan cuál es su nombre. Esa es posiblemente otra interpretación, porque cuando uno dice yo soy, generalmente lo que sigue después es mi nombre. Yo soy Víctor, ¿cierto? Pero en esta respuesta particular, Dios dice yo soy el que soy, ¿sí? Simplemente, ¿ok? No podemos decir mucho al respecto porque, bueno, la Biblia no nos da más detalles sobre ello. Ahora, quiero que noten que la revelación del nombre de Dios se da en respuesta a la preocupación que tiene Moisés de que si el pueblo le preguntase, ¿y quién es ese Dios? Entonces Moisés dijo, ¿qué les voy a decir? Ahí es cuando Dios se presenta, diles que yo soy, lo está enviando. ¿Ok? Es una respuesta a la inquietud que tiene Moisés y que posiblemente habría de tener el pueblo. ¿Por qué es tan importante esto? Y ustedes lo van a notar particularmente en todo el libro de Éxodo, porque Éxodo se trata justamente de eso, de Dios dándose a conocer y respondiendo a esa pregunta. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que está intentando salvar al pueblo? Es una pregunta que no solo se hacen los israelitas, sino que el mismo faraón de Egipto la hace. En Éxodo capítulo 5, en el versículo 2, ustedes van a ver que faraón dice, voy a mostrarles rápidamente en pantalla, Éxodo capítulo 5. Esto es muy importante porque en Éxodo, para entender Éxodo, uno debe entender estas preguntas. En el versículo 2 dice, pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor o a Jehová, como se traduce aquí en la Reina Valera. No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Ni el pueblo de Israel conocía realmente a Dios, ni Faraón lo conocía. Todo lo que Dios hace, cuando lean Éxodo, préstenle mucha atención, todo lo que Dios empieza a hacer es para revelarles y decirles quién es Él. Todas las plagas, todas las grandes obras que Dios realiza Dios mismo lo afirma a través de Éxodo, para que me conozcan, para que sepan quién es. Es como si Faraón hubiese retado a Dios y le dice, pero yo no conozco a Jehová, yo no sé quién es Él. Dios dice, no me conoces, pues me vas a conocer. Todo Éxodo se trata de cómo Dios se da a conocer a su pueblo y incluso a los egipcios. Cuando ustedes notan la segunda parte de Éxodo que trata todo sobre los detalles del tabernáculo, van a entender por qué todo eso está incluido allí. ¿Okay? Estudien Éxodo porque van a encontrar muchas cosas interesantes sobre Dios dándose a conocer. Ahora, ¿por qué es tan importante la pregunta de los israelitas a Moisés? Esa pregunta de y si me preguntan, cuando dice Moisés, si me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Era importante porque había muchas deidades, especialmente en Egipto, que era el lugar donde estaban los israelitas. Ok, Dios va a venir a librarnos. Bueno, pero ¿cuál Dios? ¿Cuál de todas las deidades que existen o que ellos suponían que existían? Eso es particularmente importante en nuestro contexto también porque hay mucha gente que afirma creer en Dios, pero uno debe decir, ¿en cuál Dios? ¿En cuál Dios crees tú? Simplemente decir que yo creo en Dios no es suficiente. ¿El Dios de la Biblia o el Dios de tu imaginación? Especialmente en nuestro contexto colombiano, donde predomina el catolicismo romano, es muy común ver a personas que afirman creer en Dios, pero cada 8 días viven en alcoholismo, en borrachera, en muchos tipos de pecados horribles. E incluso muchas personas van a asesinar un sicario y se echa la bendición, ¿cierto? O se encomienda a la Virgen de los sicarios, por ejemplo. ¿Okay?
hay una contradicción evidentemente. Dios se da a conocer su nombre y empieza a mostrarles quién es Él, para que ellos sepan cuál es ese Dios que va a librarlos, para que ellos conozcan a ese Dios el cual los va a librar. Dios no solamente los libera de la esclavitud en Egipto, sino que los lleva al desierto para que empiecen a conocerlo. Y el tabernáculo tiene justamente ese propósito. ¿Ok? Ese es entonces el nombre más importante que uno puede encontrar en las escrituras de Dios. Yahweh o Yahvé o Jehová. ¿Ok? Recuerden siempre las 4 consonantes. Hay otros nombres que están asociados con este nombre de Yahvé o Yahweh y que se les añade alguna cualidad esencial de Dios que revela algo de Dios, ¿sí? Nótenlo a lo largo de estos ejemplos que les voy a mencionar. Por ejemplo, Yahvé Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos o de las tropas. Yahvé Jireh, Jehová proveerá. Yahvé Rofé, Dios es tu sanador. Yahvé Mekadeshkem, Jehová el que santifica. Yahvé Roí, Jehová es mi pastor. Ese es el que encontramos en el Salmo 23. ¿Okay? ¿Sí? Entonces noten que está ahí el nombre principal de Dios, Yahvé o Yahweh. Se le agrega algo más para enfatizar algún aspecto de la naturaleza de Dios o lo que Dios hace. ¿Ok? Todos estos nombres nos revelan algo sobre Dios. Aquí hay otros que van a encontrar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, El o Elohim, en el hebreo van a encontrar esos dos nombres de Dios. El Shaddai, que significa todopoderoso. El Elión, Dios altísimo. Adonai, Señor. Es muy conocida esta de Adonai. Seguramente ustedes han escuchado, bueno, en la Biblia o canciones que nombran, que mencionan este nombre de Dios, Adonai, ¿sí? No vayan a pensar en la canción de Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? No, esa no es. Son las canciones que hablan del nombre referente a Dios. ¿Ok? Sur, cuando se habla de Dios como roca, esta es muy importante, es muy frecuente en la Biblia y especialmente en los Salmos. Mi roca, refiriéndose a Dios. Y Ab, en el arameo, que significa padre. En el Nuevo Testamento vemos otros como Teos, Dios, Kyrios, que es Señor, y Pax, que es ¿ok? Muy bien. Vamos entonces a resumir y a concluir. Como hemos visto, queridos hermanos, hasta este momento, lo que les he querido mostrar es que Dios se revela de una forma entendible a los seres humanos, a nosotros, y nos da diferentes nombres que nos muestran diferentes cosas sobre Dios, con el fin de que nosotros podamos conocer a Dios y para que ese entendimiento de Dios sea sencillo, para que el Dios incomprensible, como lo veíamos en la clase pasada, sea comprensible a nosotros. Vemos que hay diferentes nombres que se mencionan en la Biblia y que hay uno especial, que es Yahvé o Yahweh o Jehová. Ese es como el más característico que ustedes van a encontrar a lo largo de las escrituras. Muy bien, ahora la gran pregunta. ¿Y esto en qué me afecta a mí? ¿Eso de qué me sirve? ¿O yo para qué necesito saber esto? ¿Será que hemos perdido todo este tiempo analizando y estudiando esto del nombre de Dios, de que si Dios tiene un nombre, si tiene varios nombres, bueno, todo esto? ¿En qué nos sirve o nos afecta a nosotros como cristianos? ¿Ok? Voy a darles algunos puntos. Primero, la forma en la que hablas de Dios y en la que hablas con Dios debe ser bíblica. ¿Ok? Ese es el primer punto. La forma en la que hables de Dios y con Dios, es decir, en oración, debe ser bíblica. No podemos referirnos a Dios de la manera en que nosotros queramos, sino en la forma en que Dios quiere que lo llamemos y lo conozcamos. No decirle el niño Dios,
No decirle Jesucito, ni Chuchito, ni Papito. Deben ser expresiones bíblicas. La forma en la que hablemos de Dios debe ser bíblica. Imagínense, no hay nada más molesto que cuando a ustedes una persona los llama y les confunde de nombre. Eso es bastante molesto, ¿cierto? Que alguien me llame y me dice, oiga, Roberto, no, usted, Patricio, bueno, ¿cómo se llame? Eso es bastante incómodo, ¿cierto? Eso a nadie le gusta. ¿Cuánto más Dios? Si Dios se ha revelado con nombres y formas específicas, es porque Él quiere que lo llamemos de esa forma. Debemos orar a Dios utilizando la forma correcta, expresiones bíblicas, utilizando los nombres que Dios ha revelado. Miremos las oraciones en la Biblia, cómo las personas oran, cómo hablan de Dios. Muy particularmente en Hechos hay una oración muy bonita que hace la iglesia. Soberano Señor. En los Salmos, mi roca, mi salvación. En todo el Antiguo Testamento, Jehová o Yahvé o Yahweh es Señor, Padre. Jesús nos enseñaba a orar y decía, Padre nuestro. ¿Y qué más incluye esta oración modelo? Santificado sea tu nombre. ¿Ok? Entonces, eso debe afectar la forma en que hablemos de Dios y hablemos con Dios. Y segundo, y por último, la aplicación es siempre o en algún momento nos vamos a encontrar con testigos de Jehová y pentecostales. Y como cristianos debemos estar preparados para responder a sus argumentos. ¿Qué le respondería usted a un testigo de Jehová que le dice que únicamente podemos referirnos a Dios y hablar de Dios como Jehová? Únicamente. ¿Qué le respondería a usted? Basado en lo que hemos visto durante toda esta clase. Bueno, si ha entendido todo lo que hemos visto, en primer lugar, usted le explicaría, bueno, pero realmente Jehová es una de las formas de pronunciarlo, pero también se puede decir Yahvé o se puede decir Yahweh, porque no tenemos con seguridad la tradición de cómo se pronuncia. Otro problema de los testigos de Jehová es que en todo el Antiguo Testamento hay muchas referencias a Dios como Jehová o Yahvé, Yahweh o Yahvé. Y si es tan importante y tan imprescindible ese nombre de Dios, uno le preguntaría a un testigo de Jehová, ¿por qué en el Nuevo Testamento no hay ni una referencia? ¿Por qué ningún autor del Nuevo Testamento se refiere al Señor como Jehová? ¿Por qué Jesús no ora diciendo Jehová? ¿Por qué los apóstoles no dicen Yahvé? ¿Ok? Son preguntas que usted le haría. A un pentecostal. El pentecostal está al otro extremo. Ellos se basan completamente en el Nuevo Testamento e ignoran la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, de alguna forma. ¿Por qué? Porque un pentecostal es unicitario. Es decir, ellos no creen en la Trinidad como nosotros lo creemos. Ese es un tema que vamos a ver más adelante, por supuesto, la Trinidad. Ellos no distinguen entre el Padre y el Hijo. Para ellos son simplemente la misma persona. Esto cae en un gran problema. Los pentecostales son comúnmente llamados los Jesús solo, porque ellos siempre se refieren a Dios únicamente como Jesús. Eso es correcto, por supuesto, pero no es completamente correcto. Esto impacta la forma en la que oramos. ¿Cómo debemos orar según la Biblia nos enseña? Los pentecostales oran siempre únicamente a Jesús. Pero en la Biblia no hay ninguna enseñanza explícita de que nuestra oración esté dirigida a Jesús. Jesús enseña y todos los apóstoles enseñaron que la oración va dirigida al Padre en el nombre del Hijo y la intercesión del Espíritu Santo. Sí hay una distinción en Dios, sí hay una Trinidad y eso impacta la forma en la que oremos. ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Cómo nos estamos refiriendo a Dios? Padre. ¿Ok? Muy bien.